Hola, soy Ricardo Arqueros y soy el director de El Anzuelo de Fenisa, de Lope de Vega, la obra que estáis a punto de ver. Me han pedido que hable un poquito antes de empezar y voy a contaros por qué decidí dirigir ese proyecto, cómo fue el proceso de montaje y cómo fue el proceso de adaptación, porque lo que vais a ver es una grabación que hicimos tiempo después del estreno, que se hizo en un espacio muy especial, en el yacimiento arqueológico de la Alcudia. Me parece que esto que está haciendo la universidad es muy importante, ahora que hemos salido de las fases de desescalada, pero seguimos todavía con riesgo. Los teatros algunos son los principales damnificados, es donde más tarde se va a retomar todo el trabajo y creo que de esta forma se mantiene todavía un poquito el contacto con el público. Recordad que hay que volver a los teatros cuando sea seguro, cuando sea posible, pero hay que volver porque son una parte importantísima de la cultura y del arte de nuestro país. ¿Cómo fue el proceso de montaje? Bueno, primero os cuento por qué la elegí. La elegí porque tenía que encontrar algo divertido, algo en lo que yo me sintiese muy seguro para poder dirigir a más de 15 actores como pude y que pudiese explicar muy bien por qué un proyecto en un aula de teatro tiene una labor pedagógica, didáctica. Es estupendo conseguir premios, es estupendo hacer un gran trabajo como hicimos a nivel artístico, a nivel visual, pero sobre todo estás trabajando con alumnos, con gente que a lo mejor luego no se dedica al mundo de la interpretación, pero que ese año o esos 2 años van a estar siendo actores y actrices en una época muy importante de su vida y esa influencia, pues yo quería que, digamos, que fuese lo mejor, la mejor posible, lo mejor que yo pudiese. Y por eso elegí El Anzuelo de Fenisa, una obra magnífica de Lope de Vega, con muchos actores, ideal para, es decir, con muchos personajes, ideal para un aula de teatro, que siendo un clásico seguía hablando de nosotros, seguía hablando de quiénes creemos ser a veces en contra de quiénes somos en realidad, de cuando nos sentimos engañados, de la necesidad de la mujer siempre de tener que ponerse en valor, sobre todo en una sociedad como la de aquella época. Y sobre todo El Anzuelo de Fenisa es una comedia divertidísima en la que se engaña, se miente, se ama, se sufre y sobre todo se habla en verso, se hace en verso clásico. Creo que para los alumnos fue una experiencia formativa magnífica, difícil, dura y luego también fue llevadera y muy divertida. Creo que fue un gran acierto elegirla y la verdad es que la recuerdo con un grato... la recuerdo de una forma muy grata. Primero hicimos unos cuantos ejercicios, necesitaba conocer a los alumnos y a las alumnas, tenía que saber cuáles eran sus tendencias y calcular en esas 8 semanas, teníamos 8 clases al mes y teníamos 7 meses para estrenarla. Así que lo más difícil para mí fue precisamente el casting, todo lo demás ya iba preparado, pero el casting fue muy duro porque tenía muchas personas que podían hacerlo, pero no todas me cabían. Amplié los personajes y metí unas criadas que me saqué de la manga para que tuviésemos más posibilidad de meter a más personas porque la gente estaba muy ilusionada y se presentó mucha gente. Me metí en varios berenjenales, uno de ellos fue doblar a la dama, a la primera dama y a la segunda dama, porque cuando tomas una decisión así en una aula de teatro no solo tienes en cuenta quién te hace bien un papel, sino que también tienes en cuenta qué experiencia va a tener cada uno enfrentándose a ese papel, es decir, cómo puede crecer, cómo puede llegar a hacerlo, y en cualquier caso los criterios al final no son por quién me lo hace mejor, sino una especie de mezcla extraña entre todo lo que ves y una decisión final de quién al final elijo yo para que lo haga, pensando en lo mejor para el montaje. Luego además por circunstancias tuvimos que doblar también al primer galán, con lo cual fue un proceso complejo, divertido y sobre todo muy enriquecedor. ¿Por qué? Bueno, esa fue la razón para elegirla. El montaje, lo vais a ver, es una adaptación a un espacio, al yacimiento arqueológico de la Alcudia, en concreto a la zona de las Domus Romana, y vais a ver que además no solo mis actrices y mis actores tienen un mérito magnífico por todo el trabajo que hicieron, por lo fluido que se ve el verso, por lo asentado que está. Cuando esta grabación llevábamos solo 3 actuaciones y en 3 actuaciones había que haberla hecho para 2 espacios distintos.
el estreno en el MUA con público a los dos lados, es decir, que mis actores trabajaban con público en un espacio a dos aguas, y en la Domus Romana teníamos público en forma de L, ¿sabes? Casi 180 grados, y habíamos hecho un trabajo muy bueno en el tiempo de montaje y adaptamos todos los movimientos, ahora lo vais a ver, a un espacio con columnas, a un espacio con un hueco en medio, creo que era una antigua cisterna de la Domus, y vais a ver cómo suben, bajan, giran. La verdad es que yo mismo a veces me sorprendía de lo que podíamos llegar a conseguir, y creo que ellos también. Este montaje para mí fue muy importante porque aprendí muchísimo con mis alumnos, aprendí también de mí mismo, qué creía que podía hacer y lo que al final creamos. Tuve muchísima ayuda, no solo de la familia, sino también de quienes prepararon el vestuario. La escenografía vais a ver que es mínima, pero el trabajo con Jordi Chicoy, con mi iluminador, y además sabiendo que los ensayos tenían que ser muy concretos, muy útiles, porque mis alumnos además estaban estudiando una carrera universitaria y había de todo, había matemáticos, había gente que estudiaba derecho, había gente que estudiaba enfermería, así que yo tenía que conseguir que cuando viniesen al ensayo nos metiésemos en el mundo del verso y que todo fuese una gran experiencia para ellos, y bueno, yo creo que lo conseguimos. ¿Qué vais a ver? Pues no lo voy a definir más porque lo vais a ver con vuestros propios ojos, pero creo que es un canto al teatro, un canto enamorado al teatro clásico, y bueno, y creo que fue una experiencia magnífica para todos los que formamos parte de ella. Así que espero que la disfrutéis mucho y que bueno, y que no sea la última obra que veáis online.